Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido bisonte. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Muy bien, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, más intuitivos. La lectura bonus, cariño, está hecho para que tú salgas adelante, para que encuentres tu camino, para que te estabilices, mi querido bisonte. Muy bien, corazón. Empezamos, Tauro. Muy bien, corazón. Mi querido Tauro, una de las imágenes que yo he visto es como que tu mundo estuviera rodeado de volcanes y es como que hubiera una gran explosión en la cual no te permite ver porque está lleno de ceniza, está lleno de humo, bisonte. Pero sin embargo, Tauro, luego aparece una mano de la nada y te entrega lo que es una moneda. No sé por qué siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros están en un proceso de aceptación. Estás en un proceso en el cual me dices, ya no quiero complicarme la vida. Siento que el mundo, el universo, siento que Papá Dios me está dando lo que es una oportunidad. ¿Quieres aprovechar esa oportunidad, Tauro? O simplemente, cariño, me dices, Richard, tengo motivos para seguir adelante. O estás aprovechando, cariño, la simplicidad de la vida, el estar con la familia, el estar de repente con tu pareja, con tu entorno, en tu trabajo. Tú lo que quieres, bisonte, es ser feliz. Con mucho, con poco, con nada, tú quieres ser feliz, mi bisonte. Porque es como que hubiera pasado algo tan impactante, tan fuerte en tu vida que te ha hecho reaccionar. Eso se llama la ley de la supervivencia, cariño. A veces, cuando tenemos tantos problemas, decepciones, se nos pasa por la cabeza el decir, ya no quiero saber de esta vida. Pero cuando estás en ese momento en la cual tú sientes que el último aire, cariño, se te va, que se te va la vida, es cuando tú más valoras la vida, Tauro. Siento que muchos de ustedes están un paso más adelante. Siento que estás encontrando tu camino. Siento que te estás dando cuenta que el regalo más grande que tenemos, la riqueza más grande que tenemos, es la vida, cariño. La vida, mi bisonte. Con esto no te digo, Tauro, que tú vas a estar, como se dice, risita y risita con todo el mundo, como si no tuvieras problemas. Porque muchos de ustedes, bisonte, en este momento se están rescatando, se están aferrando en alguna situación. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser la familia.
Pero siento, Tauro, que tú me dices, Richard, lamentándome o renegando o pensando que no voy a lograr nada, al final pues simplemente no voy a lograr nada. Tú necesitas, cariño, salir de todo esto. Es como que tienes más esperanza, bisonte. Es como que hay una vocecita interna que te habla y te dice, Tauro, levántate. Tauro, levántate, tienes que continuar, Tauro, no puedes tirar la toalla, Tauro, muy pronto vas a encontrar lo que tú quieres. Cada persona, cariño, está lo que es en el lugar y en el momento adecuado. El tiempo de Dios, cariño, es divino. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo tengo amigos que tienen su casa, que tienen un buen trabajo, ¿por qué yo no? Toda persona está en su momento y en su lugar. Cariño, va a llegar lo que tú buscas, pero paciencia. Lo mejor se hace esperar, mi querido bisonte. Vamos a ver signos, Tauro. Siento, Tauro, que vas a dar buena cara a la situación. Vamos a ver signos. O estás dando buena cara a la situación. Estás buscando lo mejor de la vida. Y esto es bueno. Me sale tu signo, Tauro. Me sale Libra, Capricornio. Cierras con un Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Papá Dios y al universo, mi querido bisonte. Vamos a ver, cariño. Iniciales. La letra N, la letra I y la letra F, bisonte. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. ¿Qué te quiere decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tauro. Esta carta. Me sale la carta del 2 de copas. Es una carta preciosa. Pero es una carta también que nos enseña, cariño, que no tenemos que rendirnos. Que va a pasar toda esta situación. Que te vas a encontrar con una persona. Que va a llegar alguien que realmente vale la pena. Mira. Si te das cuenta, Tauro, aquí hay una pareja que se encuentran. Están cansados. Es como si hubieran pasado por una gran batalla, bisonte. Es como si hubieran pasado por un combate. Pero la carta del 2 de copas, cariño, también representa la unión. Y al fondo, no sé si lo logra ver, está la imagen de una casa, bisonte. Entonces, mi querido Tauro, si tú en estos momentos estás, como se dice, dedicando mucho tiempo, mucho desgaste mental, físico, para que tú puedas lograr un objetivo que no solamente te va a beneficiar a ti, sino también a tu entorno, bisonte, lo vas a lograr, Tauro. Pero todavía hay un camino que recorrer, bisonte. Tu buen corazón, tus buenos deseos, Dios te va a recompensar, porque tú estás haciendo todo por la familia. Tú estás haciendo todo, cariño, por tu entorno. Si dos parejas, a lo mejor tú estabas en una relación, por X motivos, cariño, tú te has separado de esta persona, tú estás sufriendo en tu mundo, esta persona también sufre en su mundo, aunque aparentemente, cariño, tú lo veas de repente colgando en sus redes sociales, que es la persona más feliz del mundo. No. Él o ella tiene que vivir esa historia. Él o ella tiene que experimentar esa historia para que se dé cuenta que la persona que vale aquí oro eres tú. Tú también, mi querido bisonte, tienes que experimentar esta historia de la separación para que te des cuenta lo importante que son ellos, Tauro.
Luego de pasar prácticamente esta experiencia, bisonte, y esto no va a ser ya, ustedes se volverán a encontrar, Tauro. Es como la historia de las almas gemelas. Las almas gemelas, se decía bisonte, que eran dos seres gigantes, pero que estaban unidos, como siameses. Juntos, cariño, había mucho poder, pero abusaban de su poder. El ego lo pudo más, Tauro. Siento un Cáncer, siento un Leo. El ego lo pudo más. Entonces, cariño, estas almas gemelas, estos siameses, por donde pasaban, hacían estragos, hacían daño. Entonces, Dios, al ver esto, bisonte, los separó. Para que recapaciten, para que reaccionen, para que sean mejores personas, bisonte. Entonces, Tauro, ¿te ha pasado, mi querido Tauro, cuando todo marcha bien en tu vida? Y no digo que no te lo merezcas, te lo mereces, Tauro. ¿No te acuerdas de Dios, bisonte? O simplemente, bisonte, no te vuelves una persona empática porque no has pasado esa experiencia. Con esto que te digo, Tauro, a lo mejor tú me dirás, Richard, pero yo no estoy en esta tierra para sufrir, yo quiero ser feliz. Sí, tú has venido en esta tierra para ser feliz y también estás en esta tierra para experimentar y para aprender, bisonte. Cuando lo tenemos todo, Tauro, pareja, dinero, trabajo, prácticamente lo que pase con los demás no nos importa, porque estamos bien. Pero cuando pasamos por esa situación de separación, situación de no tener trabajo, situación de no llegar a fin de mes, entonces, cuando una persona se aparece con ese problema, somos más empáticos a ellos, porque hemos vivido esa experiencia, porque sabemos lo que se pasa, Tauro. Entonces, yo lo que siento, bisonte, siento que es una prueba que tú estás viviendo. Tanto tú como la otra persona. Si tú, Tauro, me dices, Richard, yo hago las cosas bien, yo soy una buena persona, ¿por qué me ha tenido que pagar de esta manera este chico o esta chica? Tranquilo, tranquila, porque luego el tiempo pone a todos en su lugar. El karma, cariño, llega a todos. Esta persona, posiblemente, corazón, se ha portado de esa manera contigo y luego el tiempo lo pondrá en su lugar. Va a experimentar lo que tú has experimentado. Ese dolor, esa tristeza, esa decepción, bisonte. Pero luego el destino se encargará de que vosotros dos se vuelvan a encontrar. Y yo te recomiendo, Tauro, que cuando pase esto, le des una oportunidad. Pero todo es libre albedrío. Te recomiendo que no guardes rencor en tus sentimientos. Te recomiendo, cariño, que perdones. Te recomiendo que te liberes de esa energía negativa. Nosotros somos energía, Tauro. No, Richard, yo solamente veo carne, materia. No. Si se van lo que es a un microscopio de estos avanzados, corazón, van a ver que hay energía. No solamente es átomo. Hay protones, neutrones y no sé qué más, cariño. Entonces, mi querido bisonte, yo siento que en estos momentos tú estás pasando por una gran batalla, por una guerra. En estos momentos, cariño, sientes que el mundo se te viene abajo. Pero luego te vas a dar cuenta que era necesario pasar por esta situación. O ellos, cariño, se van a dar cuenta que era necesario pasar por esa situación para valorarte, bisonte. Y este mensaje no solamente lo lleves con la pareja. Llévalo con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, que se den cuenta que tú eres buena persona, Tauro. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Dice, qué bonito, Tauro, qué bonito. Escucha. Si tú te das cuenta, bisonte, aquí hay un ángel y ese ángel te está entregando una paloma. Cariño, la paz.
La paz, bisonte. Por eso que yo he visto como que tú estabas rodeada de volcanes, de ceniza, de humo, pero aparece una mano y te entrega una moneda, te rescatan, bisonte. Te rescatan. Escucha, el arcángel Samuel te acompaña en esta semana. La paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real. ¿Qué te había dicho al principio, corazón? Suelta resentimiento, suelta amargura, cariño, suelta esa mala energía. Tienes que vibrar de una forma positiva, Tauro. Sé que mi querido bisonte, como seres humanos que somos, quizá de repente tú dices, ¿por qué si yo he sido una buena persona con él o con ella, por qué se fue con la otra? ¿Por qué se fue con el otro? ¿Por qué me reclama? ¿Por qué me dice que yo nunca hago nada? Tranquilo, bisonte. En esta tierra es el cielo y es el infierno. No es porque yo lo desee algo mal a esa persona. Simplemente, corazón, las lecciones de la vida nos ayuda, corazón, para ser mejor persona, Tauro. En estos momentos ellos están equivocados. Sea en el trabajo, sea en el amor, sea la familia, una persona que te da un resentimiento, una persona que va y viene, están equivocados. Pero tú no te quedes con esa amargura. Tú tienes que empezar a surgir como el ave fénix. Tienes que aprovechar la simplicidad de la vida, bisonte. Cuando uno recupera la paz, cuando uno recupera el amor propio, cuando uno está bien con uno mismo, Tauro, y no hay resentimiento, no hay rencor, no hay odio, bisonte, todo lo bueno viene a ti. ¿Por qué? Porque, cariño, las personas se acercan en lugares, situaciones seguras. Y cuando tú estás vibrando mal, todo el mundo se aleja. Lo repeles, cariño. Y el universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando. Si tú vibras amor, te trae amor. Si tú vibras cariño, abundancia, te trae abundancia. Si tú vibras salud, te trae salud. Bisonte. Pero si tú estás siempre diciendo, todos son iguales, me van a engañar, me van a mentir, no quiero creer en la humanidad, etcétera, etcétera, siempre fracaso en mis proyectos, entonces el universo te va a dar lo que tú estás vibrando, Tauro. Encuentra tu paz, tu armonía, desconecta, bisonte. A veces vivimos a 1000 por hora. A veces, cariño, tenemos que pagar deudas, el trabajo es más importante, no tienes tiempo para descansar. Date un día para ti, bisonte. Un día para ti, Tauro. Mira, yo entrego videos prácticamente 6 días a la semana. El sábado también lo hago, pero son 10 minutos, cariño. 10 minutos. Luego yo salgo a comer a la calle, salgo a pasear, estoy tumbado en el sofá, escuchando mi música, haciendo cosas que realmente, ¿cómo te puedo decir?, me desconecta del mundo. Eso es lo que tú tienes que hacer, bisonte. No puedes estar yendo a 1000 por hora. Ya, Richa, pero tengo una meta. Necesito más dinero. Es que nosotros no somos máquinas. Hasta las máquinas necesitan mantenimiento, Tauro. Tu familia, tu entorno, tómate un día. Richa, pero no tengo dinero. No es necesario que tengas dinero, corazón. Mira, Tauro. De las experiencias se habla, bisonte. Y sé que mucha gente dirá, Richa, a mí no me cuentes tu vida. Entonces, ¿cómo vas a aprender de verdad? Nosotros, mis hermanos, mi madre, ¿cómo te puedo decir? Hemos salido adelante con mucho esfuerzo. Pero ahora, a pesar que yo estoy en Europa, a pesar que puedo viajar cuando quiero, gracias a Dios y gracias a ustedes, cariño, la vida me va bien. Gracias a ustedes, pero primero gracias a Dios. ¿Vale, bisonte? No te resientas, Tauro. Pero yo tengo recuerdos tan importantes que nunca cambiaría, como el estar con mis hermanitos
en una cocinita de barro con adobes en el costado, cocinando con leña, haciendo un arroz de marisco, que mi madre se iba al puerto, cariño, prácticamente a pedir inclusive para poder vender en mi pueblo para sobrevivir. Pero tengo ese recuerdo y nunca cambiaría ese recuerdo junto con la familia en nuestra pobreza pero felices, bisonte. Y el techo era de estera, cariño, que cuando había un aire fuerte se lo llevaba. Teníamos que ir a recoger la estera, ¿vale, Tauro? Entonces, ¿te has preguntado, Tauro, que a lo mejor de repente lo que tú necesitas es vivir más con los tuyos? Y cuando te digo con los tuyos, Tauro, no tiene por qué ser todo con el amor, con Pepe Lucho, con la Lupe, con la familia. Visita de repente, yo que sé, a tus padres, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus amigos. Y si tienes pareja, pues eureka, cariño, lo tienes todo, bisonte. Yo siento, bisonte, que tú tienes que darte un tiempo para desconectar. Sácate los zapatos, la sandalia, camina por el suelo, por el parque, por la playa. Porque en el transcurso de la semana, Tauro, como vivimos a 1000 por hora, problemas con Pepe Lucho, con la Lupe, en el trabajo, el estrés, toda esa energía lo tenemos aquí, acumulado. Entonces, mi querido bisonte, esa energía remanente, si hay electricistas por aquí que me lo digan, esa energía remanente, cariño, esa energía es malo para ti. Tienes que hacer punto a tierra. Te estoy hablando como un electricista, porque también soy electricista industrial, ¿vale? Tienes que hacer punto a tierra, porque si tú no haces punto a tierra, esa energía se queda contigo y esa energía, cariño, contamina tu templo, Tauro. Tienes que desconectar, tienes que saber cómo funcionan las energías. Richard, me da vergüenza sacarme los zapatos, Richard, porque yo, como soy de la alta sociedad, no me pueden ver sin zapato de charol. Entonces, abraza un árbol, Tauro, y vas a ver cómo vas a sentir paz, tranquilidad, mi querido bisonte. Por último, Tauro, hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Entonces, tú tienes que hacer, cariño, lo que te hace feliz. Es esto, Tauro. Voy a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. A veces, cariño, los problemas no es porque nosotros tengamos mala suerte, es porque no sabemos cómo funcionan las energías. Richard, me dejó Pepe Lucho y a la semana me botaron del trabajo. Y luego que me botaron del trabajo, me enfermé. Y al día siguiente estoy caminando, tuve un accidente. ¿Por qué? Porque estás cargando esa mala vibra, Tauro. Tienes que desconectar de vez en cuando. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, bisonte. Mira, Tauro. Yo siento, Tauro, que tú muy pronto vas a dar un grito al cielo, pero de felicidad. No de tristeza, porque la carta del 10 de copas, cariño, es una carta en la cual tú te sientes realizado, realizada, feliz, contento, contenta, con pareja, solo o sola, con trabajo, sin trabajo, te vas a sentir feliz. Me encanta tu energía, Tauro. Porque aunque en este momento te sientas en el hoyo, en tu bucle, cariño, muy pronto vas a ver la vida con otros colores, con otras luces, Tauro. Muy pronto vas a decir, basta ya de estar sufriendo, basta ya de estar renegando, no me quiero complicar la vida, voy a ser feliz con lo que tengo. Eso es bueno, Tauro. Eso es bueno. Y tenemos lo que es la carta del emperador. La carta del 10 de copas, cariño, me dice prácticamente el amor, la tranquilidad, la paz. Pero la carta del emperador, cariño, es una carta que no le gusta perder y también representa tu signo, Tauro. Entonces, me dice Tauro, si tú vas con humildad, si tú vas con amor por la vida, el cielo te recompensa, mi querido bisonte, Tauro.
Vamos a suponer, mi querido bisonte, que en estos momentos tú me dices, Richard, hay una persona que me gusta mucho, hay una persona que me atrae, pero esta persona no me hace caso. O esta persona a veces tiene un carácter muy fuerte, pero me atrae. Cariño, hasta la fiera más brava se deja domar cuando tú lo tratas con amor y con respeto, bisonte. Si tú en estos momentos, Tauro, tienes problemas con tu pareja, tienes problemas con tu familia, aunque ellos estén atacando corazón, trátalo con amor y con respeto y vas a ver que esa persona cambia. ¿Por qué crees, bisonte? ¿Por qué crees que muchas parejas terminan su relación? Porque están como perros y gato, porque ya no se entienden, porque ya no hay respeto, porque ya no hay amor. Cuando tú, bisonte, por más que esta persona de repente tiene un carácter malo y viene a casa, de repente tú estás enfadado porque a ti te gusta tener el control, Tauro. Las cosas como son. Y llega esta persona y lo dices, pues yo qué sé, te dice, ¿hay algo que comer? Yo qué sé, tú vete ahí, prepárate lo que tú quieras, que yo ya comí. Esta persona, cariño, se queda triste, se siente mal y la ira empieza más y más. Pero si tú lo dices, bueno, ahí está la comida, ¿vale? Te sirvo, me voy a descansar. Esta persona, cariño, su conciencia le va a arder. ¿Cómo puede ser que yo sea tan malo, tan mala? Y Tauro me recibe con un plato de comida. Empieza a recapacitar, Tauro. Pero si tú lo dices, tú ve lo que hay ahí, yo no voy a cocinar para vagos. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Esa persona se va a llenar más de ira. ¿Y con quién se va a ir? Con la otra persona que lo atiende bien. ¿Me entiendes, Tauro? El que tú estés con pareja, el que tú ya tengas una relación. Richard, tengo 20 años con este hombre, con esta mujer, tengo hijos hasta nieto, ya me cansa. Claro, porque lo tienes ahí seguro, pero el día que se va, lo vas a recordar, bisonte. El amor, mi querido Tauro, es como una flor, como una plantita. Todos los días tienes que regarlo, abonarlo, cariño, estar atento si no hay una plaga por ahí. En este caso, cariño, las lobas y los lobos que quieren estar con tu hombre, con tu mujer, tienes que ser detallista. Entonces esa persona, cariño, ¿para qué va a buscar algo afuera si contigo lo tiene todo? Por eso que cuando se enfría el amor, bisonte, ellos simplemente o ellas se aburren. Ya, Richa, pero si me ama, es que no es cuestión de amor. Recuerda que comer todos los días frijoles cansa. A mí me encanta, ¿vale? Pero cansa. De vez en cuando debes ponerlo un pedacito, cariño, de carne, un bacon, yo qué sé, un pedacito de chorizo, otro día una ensalada de cebollita, otro día lo pones arrocito, otro día lo pones, cariño, quinoa, yo qué sé, cariño. Ve variando el plato, bisonte. Entonces, de esta manera, Tauro, todos estamos contentos. Nunca te sientas confiado, confiada. Richa, yo valgo oro. Aquí yo soy la persona que tiene dinero. No, cariño, no. Entonces, a mí me dicen, si tú vas con amor por la vida, muchas puertas se te van a abrir. Y esto, bisonte, también lo puedes llevar lo que es en tu trabajo, en tu proyecto. Si tú vas de egocéntrico o egocéntrica diciendo que tú lo sabes todo, te vas a ganar enemigos, Tauro. Tus compañeros, tu jefe, tu jefa va a decir, a este lo echamos cuando podemos. No, 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 tiene mala vibra. Pero tú, cariño, cuando estás feliz, estás contento, estás en armonía, tratas de buscar la paz, eso es lo que quiere el empresario. Y va a decir, en esta persona yo puedo confiar. Bisonte. Eso es lo que quiere. Entonces, yo lo que te recomiendo, bisonte, ve con buena cara, con buena actitud en esta vida y vas a ver que lo vas a lograr todo. Vas a tener una reconciliación, pero cambia también tu carácter, bisonte. Va a haber un ascenso, pero cambia también tu carácter, bisonte. Libérate de la mala energía que te he explicado al principio de la lectura. Vamos a continuar. Un momento, cariño. Voy a recoger las cartas para no marearme. A ver,
Respuesta en el tarot egipcio, bisonte. La lectura bonus es así, ¿vale? La lectura bonus, yo creo que ya en el horóscopo semanal ya te digo si Pepe Lucho, la Lupe te piensa. La lectura bonus es para que tú poco a poco vayas abriendo camino y para que encuentres tu paz, tu evolución, tu crecimiento, Tauro. Para eso la lectura bonus. No, yo digo, cariño, si fuera 24 horas solamente amor, yo qué sé, corazón, no tendríamos que estar en esta tierra. Hay otros temas también de qué hablar, ¿no, bisonte? Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora, respuesta general. Muy bien, Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, Capricornio, cariño. Es un sí, un ni. Opción 2, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dicen las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude, bisonte. Vamos a ver, Tauro. Dice, escucha. Los sentimientos ponen mucho en evidencia. Recuerda que la preocupación atrae más preocupación. La felicidad atrae más felicidad. El miedo atrae más miedo. Y recuerda que la alegría atrae más alegría. La felicidad atrae más felicidad. El amor atrae más amor, cariño. Todo es cuestión de cómo tú te visualizas. Todo es cuestión, cariño, de cómo tú asumes lo que te viene en tu vida. Por eso siempre, Tauro, aunque tu mundo se esté cayendo por pedacitos, hay que ser positivos. Porque si no, cariño, le estás dando pie para que todo lo malo te venga. Bisonte, siempre hay que estar positivos, Tauro. Mira, bisonte. No vayas a pensar que porque Richard de repente tiene ya creo 387,000 suscriptores, Richard pues yo que sé, cariño, se siente seguro. No, yo veo a veces que hay videos que funcionan, no funcionan, pero yo voy pensando y digo, no, mañana va a ser otro día mejor. Gracias Dios, gracias universo por la abundancia que me das. Gracias Dios, gracias universo por la salud que me das. Te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Siempre hay que estar agradeciendo, bisonte, aunque tu mundo se desmorone. Y Dios dice, cariño, tengo un hijo agradecido, agradecida. Tengo que recompensarlo. Cuando tú, cariño, no sé si te ha pasado, mamá o papá, bisonte, cuando tú, de repente, mira, en mi caso, bisonte, yo tengo un hermano, el último, el Benjamín creo que lo dice, ¿no? Ese chico, cariño, es un terremoto, sinceramente. Le hemos dado de todos, mi madre, los hermanos, todo, pero es un terremoto. Pero sin embargo, mi madre le da más cariño a ella, y no es a él, le da más cariño a él, y no es porque yo de repente tenga celos, no. Y mi madre una vez me dice, ¿sabes por qué yo soy más cariñoso con él? Porque él, cualquier cosa que lo doy, me agradece. Él siempre cuando viene es cariñoso, me abraza, me da un beso, dice que soy la mujer de su vida. En cambio nosotros, yo, incluyéndome yo, a veces soy muy frío. Lo pregunto, yo lo llamo todos los días. ¿Cómo estás, amada? ¿Estás bien? ¿Tu salud? Todo perfecto. Pero yo no estoy diciendo, eres la mujer de mi vida. Por ti, yo qué sé, daría todo. No, pero ella sabe que yo sí daría todo, pero no me gusta decirlo. Soy de esas personas así, no me gusta. Pero mi hermano no, mi hermano lo expresa, bisonte. Entonces, mi querido Tauro, con esto que te quiero decir, Tauro, si tú siempre estás agradeciendo a Papá Dios, a nuestro Padre, Él te va a recompensar, Él te va a cuidar, bisonte. Así funcionan las cosas, Tauro. Con esto no digo que las personas que son fríos o frías como yo, no es que vamos a ser recompensados. Claro que somos recompensados, cariño. Yo siempre estoy atento de mi familia, siempre estoy atento de las personas que puedo ayudar. Y ya ves, cariño, casi 15 años en España y gracias a Dios
Nunca me ha faltado un plato de comida. Nunca me he visto en la calle, Tauro. Gracias a papá Dios, tus actos, bisonte, también influyen. Por eso, cariño, sea agradecido, sea agradecida en la vida, aunque tu mundo se esté cayendo por pedazos, bisonte. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Vamos a ver. Me sale la carta del mundo. Muchos de ustedes, cariño, posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Virgo, pero también puede ser Tauro o Capricornio. O cualquier otra persona. Esta persona quizás está lo que es en el extranjero. O de repente ustedes la comunicación es más fluido a través de las redes sociales. Esta persona, sus intenciones son buenas, bisonte. Son buenas. Piel blanca o piel trigueña, cabello ondeado, castaño, rubio, negro. La carta del 2 de oros. Hay una persona que tiene que decidir entre el amor y el trabajo, el dinero, la economía, bisonte. Puede ser también elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. A lo mejor tienes una persona que está en la distancia, Tauro. Y de repente tú quieres que esta persona esté cerca de ti. Pero corazón, a lo mejor tiene un trabajo. Pero bueno, siento que muchos de ustedes quieren que esta persona decida. Quizás puede ser que con esta persona existe una distancia. Y esto, cariño, pues te pone nervioso, nerviosa. Vamos a ver, me dicen, la carta de la emperatriz. Hay una persona muy atractiva, muy atractivo, pero que tiene pareja o tiene hijos. Siento que muchos de ustedes posiblemente sienten una conexión muy fuerte con él o con ella. O de repente, bisonte, muchos de ustedes sospechan que van a ser madres o van a ser padres. Esta persona, cariño, es una persona muy atractiva, muy atractivo. También Tauro. Si no estás preparado, preparada para ser madre, para ser padre, cuídate, bisonte, porque te puedes llevar lo que es una sorpresa. Y a lo mejor me dices, Tauro, no estoy preparado, no estoy preparada, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido bisonte. Sonríe a la vida, Tauro. Agradece a la vida, porque aunque en este momento te sientas que estás dentro del infierno, una mano aparece para rescatarte y te va a dar una oportunidad. Sé feliz, cariño. Respeta para que te respeten, cariño. Agradece a Dios todos los días y acuérdate de mí. Te quiero. Hasta la vista, bisonte. Sé feliz.